Hola amigos míos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante, sobre todo en estas fechas que estamos viviendo. Me refiero a la fecha del nacimiento de Jesús. Bueno, es imposible determinar con certeza la fecha del nacimiento de Jesús, aunque los historiadores coinciden en que pudo producirse en torno al año 4 antes de Cristo, pudo haber sido el 13 de abril o el 14 de octubre o el 3 de julio. Es probable además que si el monje medieval al que se encargó de determinar la fecha de su nacimiento no hubiera errado el cálculo, ahora mismo estuviéramos en el año 2026 más o menos. Es imposible saber con certeza en qué fecha nació Jesús de Nazaret. La única fuente con la que cuentan los historiadores para reconstruir su vida son los evangelios, que fueron escritos décadas después de su muerte por personas que nunca llegaron a conocerlo en vida y que eran propagandistas de la fe en Jesús como Mesías. Su relato llega de segunda, tercera o quinta mano, narrado por cristianos de primera generación interesados, según los historiadores, en la muerte y resurrección de Jesús, no tanto en su nacimiento. Los textos de los evangelistas, sin embargo, dan pistas para situar a Jesús, sobre cuya existencia como personaje histórico existe un consenso amplio entre los investigadores en un momento concreto de la historia. Las fuentes. Las principales fuentes son los evangelios de Mateo y de Lucas, escritos aproximadamente en torno a los años 80-90 después de Cristo, mientras que los textos más antiguos del Nuevo Testamento, como el Evangelio de Marcos y las 7 cartas del apóstol Pablo de Tarso, consideradas auténticas, no mencionan nada de sus primeros años de vida. Los evangelios de Mateo y Lucas incluyen lo que se conoce como los relatos de la infancia de Jesús. El problema es que desde el punto de vista cronológico son incompatibles. Marcos asegura que Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, poco antes de su muerte. Ahora, como sabemos que Herodes falleció en el 4 antes de Cristo, según el Evangelio de Mateo, Jesús debió nacer el 4, 5, 6 o 7 antes de Cristo. Posiblemente se hayan dado cuenta de la incongruencia de que Jesús naciera varios años antes de Cristo, es decir, de él mismo. Pero paciencia, llegaremos ahí. Lucas, sin embargo, no habla de Herodes, pero relaciona el nacimiento de Jesús con el censo de Quirino. Según su relato, María y José, los padres de Jesús, tuvieron que viajar desde Galilea hasta Belén para poder registrarse en el censo. El evangelista asegura que se trata del recuento realizado por Publio Sulpicio Quirino, gobernador romano de Siria, que en ese momento incluía Judea, y que la pareja tuvo que viajar hasta allí a pesar del avanzado estado de gestación de María, porque era el lugar de nacimiento de José. El censo existió, como lo testimonió el historiador Flavio Josefo, lo que nos permite dar una fecha, el año 6 después de Cristo. Es decir, hay una diferencia mínima de 10 años entre Mateo y Lucas. A todo esto hay que añadir una circunstancia más: la posibilidad de que estos capítulos, Mateo 1 y 2 y Lucas 1 y 2, fueran añadidos a los evangelios respectivos una vez que estos estaban ya circulando. Sabemos que los pegaron porque los personajes del evangelio posterior, de Mateo 3 y Lucas 3, no tienen ni la menor idea de lo que ha pasado en los capítulos anteriores. Y hay incluso datos contradictorios. Los historiadores sitúan la redacción de estos relatos a principios del siglo II. Así que es posible que para cuando se escribió el nacimiento y la infancia de Jesús, hubieran pasado más de 60 años de su muerte,
y se estima que había unos 3.000 cristianos en el mundo dispersos, además de distintas comunidades. Entonces, ¿qué relato se acerca más a la realidad, Mateo o Lucas? Para determinarlo, los historiadores han estudiado otros anclajes históricos que aparecen en los evangelios, específicamente un personaje fundamental en la vida de Jesús, Poncio Pilato. Se sabe que Jesús murió durante la prefectura del prefecto Poncio Pilato, que tuvo lugar del año 26 al 36 después de Cristo, y que comienza a predicar en el 15º año del emperador Tiberio. Si hacemos caso a Mateo y Jesús nace en el año 4 antes de Cristo, tiene sentido. Moriría en el año 30 y tendría quizás unos 34 años. Sin embargo, si hacemos caso a Lucas, las cuentas no salen. Por fecha, lo que encaja es Mateo, es decir, que Jesús naciera aproximadamente en el 4 antes de Cristo, en los últimos años de Herodes el Grande. En cambio, lo del censo de Quirino no encaja, y se entiende que Lucas lo utilizara como excusa para mover a unas personas que son de Nazaret, en el norte de Israel, hasta Belén, que es donde tiene que nacer el Mesías, pero nada más. Una vez que se cree que Jesús es el Mesías, se está de acuerdo con la profecía de Miqueas, capítulo 5, 1, que de Belén, de la ciudad en la que nació David, de ahí saldrá el Mesías. La profecía que estaba en el Antiguo Testamento se cumple entonces si Jesús nace en Belén. ¿Existen más fuentes? La respuesta es no. Los evangelios ofrecen otros anclajes cronológicos que nos permiten situar a Jesús en el tiempo, pero no existen otros textos donde quedara registrada su vida. Flavio Josefo, el historiador judeo-romano del siglo I, menciona a Jesús en su Historia de los Judíos, que escribió en torno al año 95, pero lo hace de forma general, no menciona su nacimiento. Se podía saber el día en que había nacido el emperador Augusto, pero no cuando lo había hecho un predicador galileo. Nadie lo sabría, y en realidad las fuentes que tenemos no están escritas hasta mucho después. ¿Y por qué los primeros cristianos no se interesaron por la infancia de Jesús? ¿Cómo es que Pablo no contó nada sobre los primeros años de su existencia? ¿Por qué Marcos, que escribió el Evangelio más antiguo, unos 40 años después de la muerte de Jesús, no menciona nada de su nacimiento? Hay que tener en cuenta que para los primeros cristianos el mensaje de Jesús era que la llegada del reino de Dios era inminente. No era algo que ocurriría en el futuro, en el fin de los tiempos o tras el juicio final. Por eso no había interés en recordar momentos o hechos concretos de las enseñanzas de su maestro. Para el cristianismo primitivo, la llegada del reino era inminentísima. Así que ¿para qué se iban a preocupar? Ni de la tumba de Jesús, ni de la fecha exacta de su muerte, ni mucho menos de la de su nacimiento. Sin embargo, conforme los coetáneos de Jesús murieron y las siguientes generaciones se dieron cuenta de que el reino no llegaba, surgió la necesidad de dejar por escrito lo que se sabía sobre él, para transmitirlo a las siguientes generaciones. El nacimiento de Jesús en la religión cristiana primitiva no tiene ninguna importancia, porque el mensaje original es que Jesús muere por los pecados de la humanidad y resucita. Y ese es el triunfo sobre la muerte. Todo lo demás son adornos. Pero con el aumento de su popularidad nace la necesidad de saber más del personaje, de llenar los huecos de la biografía que no se tienen. Por eso el cristiano escribe la biografía de Jesús hacia atrás. Los textos más antiguos se refieren a la muerte y a la resurrección.
Luego se empieza a hablar de su vida pública, de los 3 años de predicación. Y los dos textos que hablan del nacimiento son los más recientes, los de Mateo y Lucas. El monje Dionisio. Entonces, si las evidencias históricas nos acercan más al año cuarto antes de Cristo, ¿de dónde viene la fecha del año 1? Aquí entra en escena un monje bizantino del siglo V, Dionisio el Exiguo. A Dionisio, estando en Roma en torno al año 497, el Papa le encarga que determine la fecha de la Pascua para ponerse de acuerdo con las iglesias orientales. Y una vez determinada la fecha de la Pascua, se le pidió que investigara cuándo nació Jesús exactamente. Dionisio era un cronógrafo, es decir, estudiaba la cronografía a partir de los textos de la época. Él no contaba con las fuentes con las que se cuenta hoy en día un historiador, así que lo hizo como Dios le dio a entender y se equivocó. El monje determinó que Jesús nació 753 años después de la fundación de Roma y señaló el 754 como el año 1 de la era cristiana. De esta forma, enumerar los años se impuso con el tiempo y con él el error de la fecha de nacimiento de Jesús. En aquel entonces, en el mundo romano, el tiempo se medía por el número de años del emperador, por ejemplo, en el año quinto de Tiberio o cuarto de Nerón, y en algunas ciudades de su fecha de fundación, como es en el caso de Roma. Y el 25 de diciembre entonces, en esto Dionisio no tuvo nada que ver, ya que se estableció antes de él. Se trata de un invento cristiano. El emperador Teodosio I el Grande estableció después del año 380 el cristianismo como religión exclusiva del Imperio Romano. Y cuando la iglesia pasa a ser perseguida, a ser perseguidora, intenta asimilar dentro del cristianismo todo lo que le sea posible del paganismo. El 25 de diciembre en el imperio se celebraba la fiesta del sol invicto, el día en que Zeus, el sol, vencía las tinieblas, ni más ni menos que el solsticio de invierno, el momento en que los días empiezan a ser más largos. El solsticio es el día 21, pero los antiguos lo celebraban el 25 porque era la fecha en la que ya se notaba que el sol invicto, es decir, Zeus, estaba venciendo a las tinieblas. ¿Y quién era el sol invicto? Pues Jesús. Por eso se cristianiza esa fecha y se determina que el nacimiento de Jesús fue el 25 de diciembre. En ese mes los romanos también celebraban los Saturnales, una fiesta dedicada al dios Saturno, en la que se colgaban guirnaldas, se hacían regalos e incluso había árboles como los nuestros de Navidad. De esta forma se calcan, se suplantan las fechas y muchas veces las costumbres. Así que hasta el siglo IV no se empieza a celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Y cuándo toma relevancia como festividad cristiana? El arte nos puede servir de pista. En la iglesia de San Vital de Ravenna, del siglo VI de la época del emperador Justiniano, ya hay imágenes, por ejemplo, de la adoración de los reyes, por lo que ya se está dando importancia a episodios de los evangelios relacionados con el nacimiento de Jesús. Si la fecha que celebramos no es realmente la que nació Jesús, ¿qué otros datos de su nacimiento dan por probado los historiadores? Siendo los capítulos de Mateo y de Lucas en los que se habla de la infancia de Jesús tan diferentes entre sí, hasta el punto de que parece que están hablando de dos personas diferentes. Podríamos considerar presuntamente histórico aquello en lo que coinciden, básicamente que sus padres se llamaban María y José, y que era una familia muy religiosa, que Jesús era también Galileo. Así que, amigos míos, eso es
lo que les puedo contar con respecto al nacimiento de Jesús. Así que hay muchas incongruencias y bueno, el 25, como ustedes ya lo escucharon, es una fecha pagana, romana, que se fue adquiriendo en el tiempo, pero que no es que Jesús haya nacido ahí. Así que, bueno, el cuento de Papá Noel es otro cuento, o el viejo Pascuero, que viene también de Europa, de los países nórdicos como Finlandia. Así que, bueno, hay un montón de tradiciones que no son propias, pero es importante que ustedes lo supieran, amigos míos. Así que espero les haya gustado este video. Como siempre, no olviden suscribirse al canal. Muchas gracias. Cuídense harto y nos vemos en un próximo video. Chao.